Muy buenas noches, mi nombre es José Pasmay y pertenezco al segundo de bachillerato C2 y bueno, a continuación les voy a presentar lo que eh, llegaría a ser la ley de Ohm. Es un tema de física y bueno, a continuación les voy a dar una breve introducción de lo que es la ley de Ohm. Y bueno, la definición de la ley de Ohm dice teóricamente que la fuerza de la corriente depende directamente del voltaje e inversamente de la resistencia. Esta afirmación es cierta para una sección de un circuito con una resistencia definida y estable. La fórmula es B igual a I por R, donde I es la intensidad de la corriente y B es el voltaje y R es la resistencia. eh, Vamos a tener en cuenta una relación muy simple que es cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la corriente y mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Bueno, lo que podemos observar en esta pequeña imagen que yo coloqué es una fórmula en la que nos va a servir para todo. Nos va a servir para todo. Ahí está intensidad igual a voltaje sobre resistencia, pero aquí podemos lo que es reemplazar, digo, despejar cada variable. O sea, si quiero sacar el voltaje, puedo, puedo pasarle al otro lado y así mismo con la resistencia. Entonces, es una fórmula que aplica para todo. Y bueno, eh, aquí les voy a explicar la definición de cada una de voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, el V es el voltaje aplicado a la resistencia. La unidad es el voltio y el símbolo de la unidad es V. Eh, la I, corriente que fluye a través de la resistencia. La unidad es el ampere y el símbolo de la unidad es amp. Es la A, o sea, amperios. Y bueno, I es intensidad, porque aquí no lo dice. Entonces, R es resistencia. La unidad es el ohmio y el símbolo de la unidad es una letra griega que se le puede decir que es omega. Y bueno, aquí también podemos observar coloque tres pirámides, como se les había explicado anteriormente. Para sacar el voltaje, puede ser B igual a I por R. Para sacar lo que es la intensidad, simplemente se despeja y queda intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Y para sacar la resistencia, aplica lo mismo, solo le, le cambio de lugar las variables y queda así. R igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, no es nada del otro mundo esto, es algo base. Entonces, vamos a continuación. Bueno, a continuación vamos a resolver el circuito que me tocó a mí. Soy el número 23 y entonces por ende me tocó el circuito número 23. ¿Y qué dice? En el circuito que se demuestra a continuación, calcule la resistencia total o equivalente, la intensidad total, intensidades parciales, voltajes parciales de cada resistencia. Resistencia uno igual a 3 ohmios, resistencia 2 2 ohmios, resistencia 3 2 ohmios, resistencia 4 6 ohmios y resistencia 5 12 ohmios. Ok, aquí está la gráfica de cómo es el circuito y como podemos observar el voltaje es 10 voltios, ¿ok? Y esto nos va a servir para todo. Eh, no hay otro voltaje aparte ni nada. El que nos da inicialmente en este se va a aplicar para todo. Entonces, por ende ya tenemos el voltaje, tenemos la resistencia de cada una y solo nos faltaría calcular, no tenemos lo que es la intensidad. Entonces, vamos allá. Primero hay que identificar cuántos circuitos en paralelo y cuántos circuitos en serie hay. Eh, Vamos a primero darles una definición de lo que es circuito en serie y circuito en paralelo. El circuito en serie es lo que va todo, el circuito va todo junto y en paralelo es cuando va separado, como les puedo explicar. Aquí está en paralelo, como está señalando aquí, este circuito está en paralelo, igual que este, ¿ok? Pero digamos que aquí podemos sacar y se va a hacer
uno solo que se va a hacer en serie. ¿Ok? Bueno, ya les voy a explicar un poco más adelante a lo que me refiero. Y aquí, fórmulas. Para sacar la resistencia del circuito en serie, solo se sacaría R1 más R2 más R3, que son las sumas de todas las resistencias, da igual a todo. Pero eso ojo, en el circuito en serie. Para el circuito en paralelo es otro diferente proceso. ¿Ok? Entonces, igualmente aquí tengo la forma para sacar en circuito en paralelo. Aquí está lo que es igual a uno sobre paréntesis uno sobre R1 más uno de más uno sobre R2 más uno sobre R3. Y esto es, pero en el circuito en paralelo. En serie ya les había explicado. Entonces, vamos allá. Ok. Yo hice en mi cuaderno lo que es el circuito. Y bueno, para sacar primero hay que dividir por partes, ¿ok? Eh, Vamos a aplicar lo que es la resistencia del circuito en paralelo. Entonces, aquí vamos, primero de uno de R2 y R3, ¿ok? Entonces, me da igual a uno sobre R2 más uno sobre R3 que me da, solo tenemos que buscar lo que son los que nos dan los valores, reemplazarlos y listo. Y esto me da igual a un ohm, ¿ok? Y igualmente con R4 y R5, eh, que igualmente reemplazo valores y me da el resultado que son 4 ohms. ¿Y por qué les hago así? Porque anteriormente les había dicho que eh, R2 y R3 es un circuito en paralelo, ¿ok? Esto vamos a separarlos y no tomar en cuenta lo demás, solo vamos a dejar esos y queda un circuito en paralelo. Entonces, por ende, ocupamos la fórmula que es en paralelo, ¿cierto? Igualmente, en R4 y R5 es un solo circuito en paralelo y entonces, por ende, ocupamos esa forma. Para, para lo que es sacar, bueno, para sacar lo que es la R equivalente 3 va a dar igual a lo que es la resistencia 1, que es la que está solita, más la R equivalente 1, que habíamos sacado primerito, ¿ok? Y entonces esto me da una igual a una suma, que la resistencia 1 vale 3 y la R equivalente de la 1 nos había salido 1, entonces 3 más 1, 4. Y para sacar la R equivalente 4, igualmente, solo ocupamos la misma fórmula que es en paralelo y entonces, pero esto sería sobre las R equivalentes que habíamos sacado anteriormente. Entonces queda 1 sobre R equivalente 3 más R más uno sobre R equivalente 2. Entonces esto me da igual a uno. Reemplazamos valores y fin, nos sale 2. ¿Ya? Bueno. A continuación vamos a presentarles más, porque hay mucho más, porque recién ahorita estamos sacando lo que son las R equivalentes. Nos faltan las intensidades totales, parciales y los voltajes parciales de cada resistencia. ¿Ok? Bueno, eh, bueno, la R equivalente 4 vamos a sacar lo que es las, la intensidad parcial, ¿ok? Entonces, bueno, no, digo, perdón, me equivoco, la intensidad total de la R equivalente 4. Como había dicho anteriormente, el voltaje ya nos da lo que es un solo voltaje, que son 10 voltios, ¿ok? Entonces solo anotamos V igual a 10 voltios, ¿ok? Y anteriormente, ¿cuánto nos había salido la resistencia? Que nos había salido 2. En la R equivalente 4 la resistencia es 2, ¿ok? Y entonces esto solo se ocupa la fórmula que les había dicho anteriormente, que es I igual a B sobre R, que nos da igual a 10 sobre 2, que nos da igual a 5 amperios. ¿Ok? Entonces, esa es
lo que nos daría, ese es la intensidad total de todo el circuito, esa es la intensidad total. Entonces, ahorita vamos a sacar lo que son las intensidades parciales. Eh, entonces, en la R equivalente 3, ya como les había dicho anteriormente, eh, la- el voltaje va a ser 10 voltios, ¿ok? Pero en esto también, ojo, comparte lo que es la intensidad. La intensidad va a compartir aquí. Entonces aquí ahorita vamos a sacar lo que son. eh, bueno, vamos a lo que vamos a sacar las intensidades parciales. Bueno, en la R equivalente 3 nuestro voltaje es de 10, ¿ok? Siempre va a ser, el voltaje va a ser ese, ¿ok? El voltaje inicial va a ser ese. Y nuestra R equivalente nos había salido 4. Entonces, aquí se aplica lo que es 10 dividido para 4, nos da 2,5 amperios y esa es nuestra intensidad parcial de la R equivalente 3. Y ahora, de la R equivalente 2, igualmente, voltaje 10 y R nos había salido 4. Entonces, la intensidad va a ser igual a 2,5, ¿ok? Y ahora, los voltajes parciales. Los voltajes parciales, ¿ok? Aquí la intensidad se comparte. La intensidad sacada anteriormente se comparte. ¿Ya? El voltaje ya no. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos R y I. Tenemos resistencia y intensidad. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Eh, se multiplica lo que son la R por I. Entonces sería 3 por 2,5 igual a 7,5 voltios. ¿Ok? Y asimismo, eh, en la R equivalente 1 sería voltaje nos da igual a 2,5, ya que nuestra resistencia es de 1 y nuestra intensidad es de 2,5. Entonces estos multiplicados nos dan eso. ¿Ok? ¿Y qué más? En nuestra R equivalente 4 vamos a sacar lo que es nuestra intensidad. Y sería, como tenemos el voltaje, como digo anteriormente, va a ser igual a los 10 voltios que nos daba desde el comienzo. Entonces va a ser igual a, y nuestra resistencia era 6. Entonces va a ser igual a 10 eh, dividido para 6 nos da 1,66 amperios. Ojo. Y eh, ahora vamos de R5, que nos da igualmente lo mismo. El voltaje, 10 voltios, y la resistencia nos daba 12. Entonces 10 dividido para 12 nos da igual a 833,3. Ojo. Y bueno, eh, de nuestra R2, ahora sería eh, los 2,5 voltios dividido para 2 nos da 1,25 amperios, igualmente en R3, que es lo mismo proceso. Son divisiones, multiplicaciones así, así de rápido, tienes que ser pila. Entonces, voltaje 2,5. Nuestra resistencia 2. 2,5 dividido para 2, 1,25. Y ya, eso calculamos lo que ya es todo lo que nos pidió. Y bueno, espero les haya servido, me hayan entendido y gracias, esto fue todo.